La lumpenización de la literatura en Lambayeque, en el Perú, creo que sería un tema bastante escabroso también tocar, en la medida en que hay una fuerte constatación de que la actividad literaria, pese a ser una actividad artística, estética, sublime, con el uso, el trabajo de las palabras embellecidas, pareciera pues que es el limbo de las flores, de los perfumes y las rosas. Pero en la actividad literaria también está entremezclada, camuflada y muchas veces utilizada como fachada la literatura para otras actividades no poco santas, para otras actividades que de alguna manera ensucian, manchan, maculan, perturban el desarrollo normal de las actividades culturales. Y cuando digo lumpenización me refiero a aquellas disquisiciones donde el alcohol, la droga, las actitudes de los rebeldes sin causa, de los antisociales, de los contraculturales, han hecho de la literatura su tribuna, su teatro, su espacio. Y podemos ver así que en muchos de los grupos culturales, por no decirlo casi en todos, prevalece el alcohol. Aquí en mi experiencia de hace más de 30 años en la región Lambayeque, como conviviente, como coautor, copartícipe de la movida literaria, he podido constatar in situ que esta actividad es casi recurrente pues, en todas las actividades literarias que se programan, se desarrollan, normalmente terminan en juergas, ¿no? Alcohólicas. No comparar ni confundir la juerga equivalente a la bohemia, que es una cosa mucho más sublime, que es una cosa donde uno planifica un café, tomando una copa de licor, y que eso tampoco se puede comparar o equiparar con la borrachera, ¿no? El alcohol ya de manera ya excesiva, y que eso ya termina siendo un vicio, ¿no? Una cosa es el bebedor ocasional que por un brindis no se va a emborrachar, pero ya el que hace uso excesivo y el que recurrentemente, pues cualquier día de la semana o cualquier hora del día o la noche, pues entra en eso, termina desvirtuando la naturaleza misma de lo literario, ¿no? Y digo esto porque indudablemente en la literatura lambayecana he podido constatar, no solamente en el pasado, sino también en el presente, ¿no? Y obviamente hay un tremendo y un severo rechazo a quien se opone a eso. No es fácil. Para mí no fue tan fácil porque al inicio, cuando uno empieza en un grupo, normalmente se cumple de eso, ¿no? Se cumple el dicho de que si estás en un grupo, para que seas parte de él, compórtate como el grupo. Y normalmente en los grupos literarios que han existido y que existen aún, normalmente suele salir a relucir eso, como una cosa casi sine qua non, como una cosa inherente, ¿no? O sea, se ha vendido esta falsa idea de que todo poeta debe ser borracho para ser poeta, y si no es borracho, pues no es poeta, no. Se nos ha vendido ese mito. Y mucha gente joven, novel, y termina en eso, ¿no? O sea, empieza con la iniciativa de acercarse a los grupos, a las cabezas, a los más experimentados, pero termina finalmente envueltos en esa vorágine alcohólica, ¿no? Y digo eso, que eso constituye ya el lado feo, el lado negativo de lo literario, porque indudablemente eso mancha, digamos, a todos por igual, los mete a todos en un mismo saco, ¿no? O sea, la percepción que alguien tiene desde afuera, si alguien lo ve en una plazuela, pues normalmente Chiclayo es el núcleo de la borrachera, en la plazuela Leyes Aguirre, a partir de las 9, 10 de la noche, pues se mandan con el calentito, el vino, y terminan finalmente, ¿no?, en amanecidas hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no? Eso es casi rutinario, ¿no? Ahora, el detalle es entrar a denunciar eso, ¿no? Es enfrentarte a todos, ¿no?
enfrentarte a todos, ¿no? Porque todos reciben el vaso y todos le entran ahí y obviamente todos están. Obviamente hay excepciones, efectivamente. No podemos decir que todos, pero sí hay excepciones. Que son excepciones, hablamos de 1 o 2 excepciones, no hablamos de excepciones de 10, 15. Si hay una mancha alcohólica ahí de 30, la excepción es 1 o 2 máximo. El resto, liba licor báquicamente como un Dioniso, ¿no? Hasta el amanecer. Ahora, eso no tendría nada de malo si eso se hace en privado. O sea, aquí tenemos que entender 2 cosas. Que hay mucha gente que reclama que esa es su vida privada. La vida privada es cuando tus actividades se dan cuando tú cierras la puerta de tu casa. O cuando tú, siendo mayor de edad, vas a una cantina y libas licor en una cantina, que es el lugar apropiado. Pero en un espacio público, como es una plazuela, un parque, como es una calle, una avenida, donde todo el mundo pasa y ve, eso ya no es vida privada. Eso ya es vida pública, porque es tu responsabilidad frente a lo que te estás enfrentando, a la mirada de todo el mundo. Por lo tanto, no confundir. La vida privada es lo que tú haces dentro de tu casa, todo. Si alguien te toma una foto dentro de tu casa, es tu vida privada, lo puedes denunciar. Pero si alguien te toma una foto en una calle, en una plaza, en una avenida, en un bar que es público también, atente a las consecuencias. Entonces yo sostengo de que hay un error equívoco ahí cuando dicen, no, pero es mi vida privada, ¿qué te importa a ti? Sí, pues tu vida privada es cuando usted te metes en una cantina y adentro libas tu licor. Cuando te metes a tu casa y adentro libas tu licor. Pero no en el espacio público, porque el espacio público de un parque, una avenida, una calle, y a eso no es vida privada, es vida pública. Ahora eso sí importa porque indudablemente la gente ve dulcificadamente cómo a través de tus versos vendes una imagen postiza, falsa, fantasiosa, alegórica, una imagen donde todo es belleza con las palabras, pero con las actitudes eres lo contrario. Como decimos siempre nosotros, es muy buen poeta, pero como persona es un grandísimo pendejo. Es un grandísimo desgraciado. Y eso lo vemos cotidianamente aquí en el entorno, en el medio. O sea, hay gente que escribe muy bien, pero vamos a ver sus comportamientos, sus actitudes infantiles, su manera de ser, de pensar y actuar, son totalmente incoherentes con lo que escribe, incongruentes. Hay una inconsistencia ahí entre lo bonito que escribes y lo que eres como persona. Escribes sobre el amor y eres antiamor en el quehacer, ¿no?, cotidiano. Escribes sobre los niños y le tienes tirria a los niños. Escribes sobre la belleza y eres un esperpento, ¿no es cierto?, en tus actitudes. Escribes sobre los valores y eres contravalores. Escribes sobre las cosas embellecidas del mundo, de la naturaleza, de la paz, y haces la guerra. Escribes sobre la ecología y corta los árboles. O sea, esa incongruencia, esa falta de correspondencia entre lo que escribes y lo que eres, es lo que normalmente nosotros conocemos como la inconsistencia total entre la poesía y lo que eres como persona, entre el artista y la persona. Finalmente, lo que queda probablemente sea lo literario. Probablemente queda lo literario. Pero también queda, digamos, tu actitud. No puede ser que tu actitud sea amor a los niños, o sea, respeto a los niños, y tengas una conducta, un comportamiento pedófilo, te la pases todos los días caminando, ¿no es cierto?, la plazuela Elías Aguirre, Balta, ¿no es cierto?, buscando niñas o natachas o empleadas o domésticas para poder ofrecerles dinero a cambio, digamos, de sexo. O sea, esa incompatibilidad, esa inconsistencia, obviamente es lo que normalmente raya en lo literario. Sumado a ello, digamos, al vicio alcohólico exhibicionista, casi tipo vedette, que lo haces de manera pública, sin respetar, ¿no es cierto?, a quienes van. Hay mucha gente que lee, ¿no?, y dice, pero ese no es el profesor, ese de bigotitos blancos, ¿no es el profesor que enseña en tal colegio? Sí, no pensé, ¿no? Entonces, libando licor en vía pública, o sea, me parece un profesional o un poeta, un narrador, que lo haga eso, exhibicionista en la vía pública, y luego que termine en escándalo, en palabrería. O sea, pasas de la poesía a la grosería, a la chismografía, ¿no? Pasas de la planificación de un libro, un evento, a la chismografía simple, trivial y barata, ¿no?, donde consiste en hacerle, inclusive hasta planificar acciones negativas frente a otras personas. En más de una ocasión he sido testigo de cómo se planifica sacarle la M a otra persona, de cómo boicotearle su evento a otra persona, de cómo no asistir a otro evento porque no te cae, porque es de otro grupo.
O sea, esas cosas son lo que afea, lo que enguana la literatura y obviamente el quehacer literario. Porque hay actitudes infantiles, obviamente, en la partición de los grupos donde no se pueden ver entre sí y es más, ¿no es cierto? Boicotean, complotan a veces contra los modos. O sea, eso me parece una inmadurez total, ¿no es cierto? Una incongruencia total entre lo bonito que crees que escribes y entre la actitud negativa, maquiavélica, la actitud matonesca a veces que se adopta frente a otras personas que podrían ser rivales literarios, pero no son enemigos, ¿no es cierto? El rival literario es aquel que quiere competir con el otro. ¿Quién escribe mejor? Pero que lo digan los demás, no que lo diga él. Aceptado perfectamente. Pero de ahí que tú vayas a planificar, a elucubrar y a generar, digamos, actitudes, digamos, de cómo hacerlo quedar mal a él, o cómo hacerle las zancadillas, cómo lo que nosotros normalmente en el Perú decimos, cómo lo maleteamos permanentemente para desprestigiarlos y de alguna manera enlodarlo, mancharlo. Eso casi es una práctica cotidiana y común y corriente. O sea, creo que nos hemos quedado en ese provincialismo inmaduro, en esa falta de elevar un... O sea, queremos competir o queremos entrar a rivalizar, pero en cosas domésticas, en cosas tontas, que termina final. Compitamos pues en creatividad, en intelecto, en debate intelectual, compitamos en la capacidad de poder escribir más y mejor. Pero no compitamos pues tirándole la puñalada o tirándole la zancadilla o malinformándolo, porque esa es a veces la especialidad de algunos, ¿no? Que se dedican a malinformar o se dedican de alguna manera a enlodar, ¿no es cierto?, honras ajenas. Entonces eso me parece que eso es lo que daña, por eso que eso me parece lumpe, ¿no? Y hay personas indudablemente aquí en el entorno regional, pues que no solamente se dedican al alcohol, a la droga, a fumar la marihuana a veces en espacios públicos o en privados, sino que también hay gente, actitud casi como llegando a rayando a lo del sicario, ¿no? Y entre nosotros sabemos perfectamente en el medio que hay gente que anda armada, ¿no? Y a mí me gustaría saber si eso indudablemente constituye una actitud, ¿no es cierto?, digamos, literaria frente a eso. Y hay gente obviamente que vive amenazando, ¿no? Amenazando a otras personas con arma o amenazando pues mandarlo a matar. O sea, eso yo creo que tenemos que frenarlo y pararlo. La gente no puede estar, digamos, apoyando, no puede estar teniendo sicarios, matones, gente grotesca y grosera con un lenguaje coprolálico que desborda desagüe. No la podemos, digamos, mantener. Hay gente que lo mantiene, lo sostiene y de alguna manera le da una adherencia, un apoyo tácito. Entonces yo creo que eso indudablemente es lo que afea, adecenta, digamos, lo que nosotros quisiéramos que en la literatura exista, ¿no es cierto? La construcción de un escenario plural, abierto, diversificado, los grupos que se mantengan, digamos, compitiendo entre sí, pero desde el punto de vista estético, no desde el punto de vista matonesco, ¿no es cierto? Hay gente que utiliza eso, ¿no es cierto? Inclusive se jacta de mostrar en público el arma homicida que en algún momento alguien tendrá que caer. Pues, en más de una ocasión he sido blanco de ello, ¿no es cierto?, de estas amenazas soterradas, que me parecen eso ya pues casi un acto criminal, ¿no? Y un acto donde hay gente cómplice que está escuchando eso y avalando eso, ¿no? Entonces a mí me parece totalmente incompatible que haya gente que se muestre con una faceta, ¿no es cierto?, y tenga una conducta diferente, ¿no? Una conducta casi proteccionista, profesionales, ¿no? Profesionales que mantienen y construyen y lo edifican y lo tienen ahí en alto, ¿no? Casi como el sicario del grupo, ¿no? Si alguien queremos destruirlo, agarra, lánzale toda una sarta, digamos, de insultos improperios, con lenguaje soez, coprolálico. O sea, eso jamás podrá ser una competencia intelectual. Si alguien te lanza un insulto, te lanza soecidades, es porque no tiene argumento. O sea, nosotros sabemos perfectamente aquí en el medio quién es quién, y eso no solamente ocurre acá, ¿no es cierto?, en cualquier espacio, latitud, no solamente aquí en Perú, en Latinoamérica y en Europa también hay, ¿no es cierto? Hace poco estuve en Granada, España, y en una presentación de un libro, una de las que iba, entre comillas, a presentar el libro, en mi delante y en el delante de casi unas 15 personas, porque obviamente fue muy raro y reducido,
sacó su cacho de marihuana, lo armó en delante de todos y lo fumó como algo normal, ¿no? O sea, eso es modernidad, que alguna persona agarre, saque su bolsa de marihuana y se ponga a fumar de todo. Yo tuve que huir finalmente, ¿no? Eso me parece totalmente incompatible, inconsistente con lo poético, que alguien saca a relucir, digamos, su vicio alcohólico, su vicio. Obviamente yo los abandoné porque ellos querían que yo vaya a una cantina y creyendo pues que todos los poetas pues son beodos, alcohólicos, ¿no? Yo particularmente soy, por convicción propia, soy abstemio, ¿no? No me gusta, y no pido que todos sean abstemios. El que quiere ser borracho, que lo sea. El que quiere ser abstemio, que lo sea. No pido que sean lo que yo soy, ¿no? Pero lo que es yo, cuando hay una actitud así de fumadera de marihuana, de droga, alcohol, huyo. Sencillamente me parece una falta de respeto creer que todo el mundo pues es marihuanero, creer que todo el mundo, y hay gente que hace apología, ¿no? Hay gente que hace apología de que se ha fumado bolsas enteras de marihuana, ¿no? Y hay gente que sí lo sabe y lo mantiene y lo sostiene en los grupos, ¿no? Esos son de alguna manera los patitos feos que adornan, o mejor dicho, que malogran, ¿no es cierto?, al resto, contaminan al resto. La manzana podrida que está contaminando a todo lo demás. Entonces, por lo demás, yo creo que aquí estamos confundiendo y estamos llevando a límites casi de criminalización y casi de sicariatización, digamos, de la actividad cultural literaria. Y digo esto porque indudablemente, pues sé por fuentes muy confiables que hay gente que anda armada, ¿no? En el espacio literario, en las reuniones de la persona, saca el arma y piensa que de esa manera va a amedrentar a los demás, ¿no? Y amedrenta porque no tiene argumentos, ¿no? Porque yo digo, la respuesta contundente de un grupo literario frente a otro grupo literario es el quehacer literario. Esa es la mejor respuesta contundente. Esa es la mejor, y no estar en las zancadillas, en la chismografía, o en el estar, pues, la famosa maleta, ¿no? Lo que nosotros decimos en el Perú, maleta equivalente al desprestigio del otro. Hablar a espalda de las personas para hacerlo quedar mal, desprestigiarlo, deshonrarlo a otro. Creo que eso indudablemente son las cosas que nadie ve. Y por eso es que yo, de alguna manera, teniendo lo que tienen los toros bravos, ¿cierto?, por elemento reproductor, me atrevo a denunciar y a decir, porque indudablemente son cosas que no podemos callar. Probablemente todos callen, probablemente eso me cueste a mí, probablemente eso para mí signifique de repente un enfrentamiento contra todos. Pero me importa poco, porque a mí lo que me interesa son los libros y la lectura y la escritura. Eso es lo que me interesa. De ahí lo demás, pues si alguien tiene más calidad que otro, pues que lo digan los demás, los lectores, no que lo diga él, o que lo diga el amigo, el compadre, al que le genera, digamos, el bombo, ¿no? Al que yo te hago esta vez, le pongo el nombre a un recital poético tuyo, en el otro tú me pones el nombre a una feria de libros. O sea, constituye los grupos ¿para qué? Para venderte a ti mismo, para darte a ti mismo. O sea, yo creo que eso me parece poco compatible con el espíritu, ¿no es cierto?, y con el pregón, la prédica que hacemos normalmente sobre la actividad literaria. O sea, no se puede hacer actividad literaria entremezclando cosas lumpenescas. No se puede ser tan cínico y tan hipócrita en decir en un texto una cosa muy bello, pero en tu actitud, en tu comportamiento de ser algo totalmente adverso, diferente. O sea, esa incompatibilidad, esa incongruencia y esa inconsistencia son los que de alguna manera dañan, maculan la actividad literaria. Y es bueno denunciar que aquí en el Perú, por lo menos de cada 10 poetas, 9 son alcohólicos. Y están metidos en la indigencia, están metidos muchas veces en la protesta, o digamos en la rebeldía sin causa, ¿no? O sea, son los automarginales que han logrado eso. Y obviamente mueren sin pena ni gloria, ¿no? O sea, mueren desarrapados, mueren finalmente totalmente, pero mueren porque se han buscado esa vida, no porque alguien el destino los buscó, ¿no? El destino te puede haber buscado para que escribas, para que sufras, pero el destino no puede buscarte para que seas un alcohólico, un drogadicto. El conglomerado cultural, obviamente, hubo al inicio, cuando empezamos con 32 personas, hubo gente que se metió en ese partido. Y poco a poco lo fuimos desterrando y sacando muy diplomáticamente. Porque no podemos permitir que una manzana podrida contamine todo el grupo. Pues hay gente que cree que la literatura es el refugio de los alcohólicos.
de los resentidos sociales, y eso no es verdad. La literatura es una tribuna edificante, ¿no? Cuando se trata de la proyección y la expresión cultural. Cuando se trata de un producto es la construcción de la sofisticación del intelecto con las emociones humanas. Y cuando se trata de llevarlo a lo pedagógico, también hay que entender que tu vida literaria, porque no podemos decir vida personal, tu vida literaria sí importa al momento de ejercicio docente en el aula. Sí importa. Porque en el aula no solamente se hace, digamos, el estudio y el análisis de la obra, sino también la vida, para ver la correspondencia que existe entre lo que fuiste y entre lo que escribiste. Entonces decir, no tiene nada que ver, no importa que sea un borracho, un alcohólico, un pedófilo, que sea un misógino, no interesa, no interesa. Lo importante es su obra. Pues eso me parece que es casi una construcción muy antojadiza para zafarte de una responsabilidad social que es tu imagen como persona y como ser humano. Pues si interesa tu vida personal, tu vida privada, probablemente no le interese a nadie más que a ti y a tu familia. Pero tu vida social, tu vida literaria, sí le interesa a quien hace ejercicio y pedagogía docente. Y obviamente hay partidos, ¿no? Y yo creo que de cada 10 poetas que hay en el Perú, en general, no en la región Lambayeque, por el conocimiento, la vivencia que tengo, de cada 10, por lo menos 3 son pedagogos y son los que cuidan mejor, ¿no es cierto?, su imagen, digamos, frente a los demás. Y bueno, los 7 demás pues son desarrapados totales, ¿no? Gente que fueron los últimos de la clase, o los más relajados, o los que se arrancaban el pantalón y se dejaban ver el poto, ¿no? O sea, eso indudablemente constituye el perfil, digamos, sociocrítico, ¿no?, social, ¿no?, sociocultural que hay en el Perú con respecto a la poesía y con respecto, digamos, también a las actitudes, a las irreverencias, a veces contraculturales que adoptan. Hay gente que a veces utiliza el alcohol como una manera de traer algunas actividades culturales, ¿no? Hay catinas exprofesamente, restobares, donde ahí se da la juerga alcohólica, ¿no? Y obviamente regentado por algún poeta que promueve el alcoholismo, ¿no?, con fachada literaria. Eso lo vemos aquí en Chiclayo, y a veces con mucho bombo y platillo, con mucho estrépito, porque hay gente que le encanta eso. Hay gente que utiliza como fachada la literatura para mostrar sus vicios y disquisiciones alcohólicas y drogadictas, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que de alguna manera adecentar. Eso tenemos que limpiar. Y con gran pena, parece que esto fuera una especie de campaña difícil en mí. Porque con gran pena he creído que hasta la generación 90 se acababa esta actitud alcohólica. Con gran pena digo, no. La generación 2000 también entró en ello. Fui parte, en la región de Lambayeque, fui parte de esa conglomeración, digamos, de la generación 2000, de esa aceptación, de esa receptación, de esa apertura a la generación 2000. Y lamentablemente he sido testigo que hasta en las redes sociales pues ponen de sus bacanales, de sus vicios alcohólicos, gente que está metida a veces en sectas o en grupos esotéricos, ¿no?, metidos también en la cuestión alcohólica, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué haces tú difundiendo una foto donde estás ebrio, drogado? ¿Tú crees que eso te hace bien como literato? Como poeta, te edifica, te construye, te magnifica, te hace mejor y más. Esa es la peor perturbación y absurdez que puede haber, que alguien ingrese a su Face, que es público, mundial, abierto, porque un Face, cuando uno publica su foto, ya no es privada, es pública. Lo privado es lo que tú puedas mandar por inbox, lo que tú puedas mandar por un correo personal. Pero lo público es si tú lo pones en tu Face, en tu muro, pones una foto de lo que tú eres y lo que estás haciendo, ya no es privado. Entiéndelo, es público. Y todo el mundo lo va a saber. Y todo el mundo lo puede agarrar, dar un contraclic, guardar como y guarda tu foto. Y alguna vez te va a servir esa foto en contra tuyo. Porque tú tienes que pensar en el futuro. ¿Qué imagen estás vendiendo ahora? ¿Qué imagen quieres proyectar ahora? Tienes que ver que en el futuro eso te puede afectar. Por eso yo le digo a la generación 2000, ¿qué haces vendiéndote con fotos alcohólicas, donde estás con el trago y tirado en el piso cuando los perros te ven? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces en el futuro cuando tus hijos, tus nietos vean esas fotos? Que te avergüenzan a ti y van a avergonzar a toda tu parentela. ¿Qué te haces?
tenemos que cambiar la mentalidad. No es fácil. Hay cada vez jóvenes que entran y obviamente se empatan y se conectan rápido, hacen clic rápido con el alcohol, con la droga. Pues yo no voy a decir nombres, indudablemente yo me los tengo mapeados a todos y sé exactamente qué es lo que consumen, y dónde y cuándo. Pero yo me reservo eso, quizá para alguna vez en las memorias que estoy escribiendo. Pero eso me parece totalmente incongruente, ¿no? Que a la actividad literaria, que es una actividad limpia, pura, de belleza, de palabra, de sublimidad, terminamos manchándola, ¿no? Con esta actividad totalmente alcoholizada y a veces con gran alegría, regocijo, ¿no? El alcohólico al que yo lo respeto y me conduelo es aquel que a veces por la depresión familiar, económica, existencial, entra en el vicio del alcohol, que es finalmente una droga también, y termina pues apresado, atrapado eso. Pero él pide auxilio, pide ayuda, pide alcohol. A ese yo lo respeto y a ese yo le puedo dar hasta la mano. Pero al alcohólico que se jacta de que ha libado 5 cajas de licor, se ha tomado una cisterna de yonque y se ha tomado 100 calientitos, y que viva el alcohol, que la droga es hermoso, que te hace más poeta, te da mayor sublimidad, te da mayor inspiración, mayor número. A ese desgraciado no hay que ni siquiera ayudarlo en nada. Hay que ayudarlo sí, pero a tirarlo al vacío, al barranco, para que no corrompa más. Esa es una manzana podrida que hay que de alguna manera sacarlo del camino. No puede ser que el vicioso se quiera victimizar, decir, bueno, soy alcohólico porque soy poeta. ¿Cómo que soy poeta? El poeta no necesariamente es alcohólico. Conozco gente poetas de muy alto nivel que no son alcohólicos. Son bebedores sociales, brindan y nada más, y se acabó. Hay mucha gente que ha venido acá a esta casa de conglomerado cultural pensando que aquí iba a encontrar una cisterna de cañazo, de alcohol, de vinos. No. Yo no ofrezco nada de ello acá. No ofrezco nada de eso. Aquí lo que ofrezco es una plática, una tertulia, una comida, un café, un refresco, ofrezco eso. Alcohol no, droga no. No ofrezco eso. No, por favor, aquí no ofrezco eso. Y dentro de conglomerado cultural no hay esa pretensión, esa actitud de tener en una mesa literaria tener alcohol. Eso no. Que eso quede para los desarrapados, los desadaptados sociales, los resentidos sociales. Que eso quede para ellos, ¿no? Y que ellos se los lleve, carajo, Lucifer se los lleve en tropel a todos ellos. Pero no pueden manchar y mezclar. Yo no puedo cargar con un poeta alcohólico a los colegios a donde vamos generalmente en la región. No puedo cargar. No puedo llevarme y mancharme, ensuciarme con gente que está desquiciada y que de alguna manera va a morir alcoholizado y va a morir en la indigencia y en la putrefacción total. No puedo llegar a eso. Y eso siempre les advierto a las personas, ¿no? Cuando vienen acá, oye, vamos al alcohol. Bueno, ¿quieres? Toma tú. Yo acompaño, lo veo, pero más allá no. Que se tome su cerveza, su vino, su cañazo, su calentito, lo que quiera. Yo lo miro nada más, ¿no? Lo miro, bueno, lo respeto en su momento, pero más allá no. Si él quiere llegar a más, que lo llegue solo, ¿no? Que se vaya arrastrando a su casa solo, pero no comparto eso. Digo esto y quiero cerrar con esto con esta reflexión de la lumpenización, porque me parece la peor incongruencia que puede existir dentro de la literatura, que se manche, ¿no es cierto?, con personas que de alguna manera cultivan estos vicios y utilizan como fachada la literatura, porque me parece poco congruente y me parece poco, no va con lo literario, no va con lo literario. Probablemente vaya con otros, ¿no es cierto?, con los pintores, vaya con la gente de teatro, probablemente ellos estén metidos muchas veces en la actividad juerguera, en la que probablemente ellos, pero en lo literario me parece incompatible, porque tú escribes y la escritura indudablemente va embellecida. Y yo digo, ¿podrá haber alguna correspondencia entre tu actitud personal, que es lo que tú tienes dentro, tu espíritu, tus emociones, tus sentimientos? Cuando se vuelca el papel, yo pienso que se vuelca ahí en tu escritura. Pero ¿qué pasa si tu escritura, siendo muy hermosa, embellecida, muy poética, qué pasa si se desdice con tu actitud, con tu comportamiento? Buen poeta, pero como persona un desgraciado. ¿Qué pasa? ¿No te parece que eso
eso dice debe importar, ¿tú aceptarías